Perfecto. Bueno, el tema que nos compete en esta sesión es el docente universitario post pandemia. Pensar e imaginar cómo es cómo sería, cuáles serían los desafíos de la docencia, del docente de cara a la post pandemia. En realidad no sé si hablaremos todavía de post pandemia o estamos todavía en una intra pandemia, pero es muy oportuno en este espacio, en este congreso virtual, pensar cuáles serían los desafíos para este arquetipo del género humano que es el homo docens, es decir, todos los que hacemos docencia en todos los niveles, sobre todo universitaria. Podemos avanzar pensando entonces en este arquetipo, si avanzamos, en este arquetipo del género humano que es el docente, que es un ser especial. Podemos avanzar, tenemos el homo docens, que es el docente antes de la pandemia, el docente pre-pandemia. ¿Cuáles eran las características de este docente o de esta docente antes de la pandemia? Pasamos la presentación. Y bueno, vamos a suponer algunas características imperfectas. O sea, estas características de este tipo de docente antes de la pandemia puede ser imperfecta. Le podemos agregar más elementos, pero podemos decir que el docente antes de la pandemia era un docente centrado en su cátedra. Su cátedra era sagrada. La cátedra. Bueno, a veces estas cátedras eran muy formales, muy duras, muy rígidas. Eso hacía también que el docente sea poco metódico, a veces impuntual en la llegada a clase presencial, no preparaba su clase adecuadamente, se sostenía sobre otros materiales que no eran de su producción. Taxistas. Bueno, esta es una palabra acuñada por un pensador argentino que quiere decir que los docentes recorrían varias universidades, distribuían su servicio educativo, distribuían su conocimiento en varias instituciones educativas, a veces al mismo tiempo y lógicamente en tiempo compartido, en tiempo repartido. Eran aulistas, como dijimos, o sea, el aula, la clase estaba centrada en el aula. Sin aula no hay clase. Sin aula no hay docencia. El docente era un docente aula. Eran materialistas o son materialistas los docentes pre-pandemia. ¿Qué significa esto? Que apoyan sus clases en un libro, en una fotocopia, o sea, en el material impreso en ese sentido, ¿sí? Estaba muy sostenida el conocimiento sobre este tipo de material o de conocimiento explícito, un libro, una fotocopia, un papel, una revista científica. Bueno, los docentes pre-pandemia también eran antimóvil, es decir, o móvil fóbico, podemos decirle. Es decir, se rechazaba categóricamente el uso del celular en el aula, en la clase. O sea, estaba mal visto. Estamos hablando siempre de un arquetipo general, ¿verdad? No necesariamente específico. Ese docente no quería el uso del celular en clase porque distraía, porque desviaba la atención de su clase. Fíjense que ahora, vamos a ver más adelante, ¿verdad? El docente intrapandemia es todo lo contrario, ¿verdad? Ama su celular. Los docentes también prepandemia eran examinaristas, es decir, exaministas, es decir, apoyaban la evaluación del conocimiento que distribuían o divulgaban en su aula a través de unos exámenes generalmente sumativos. Es decir, el examen era la manera, la herramienta adecuada como para poder evaluar a sus estudiantes, qué conocimiento y la medida en que sus estudiantes adquirieron el conocimiento que él distribuyó en el aula. Esos docentes pre-pandemia, también por nuestras últimas normativas, tenían que estar acreditados en didáctica universitaria, además de sus conocimientos profesionales, de la graduación, de su experiencia, tenían que estar acreditados con una especie de capacitación pedagógica, es decir, y sobre todo últimamente tenían que poder demostrar su capacidad de didáctica en el aula. Lógicamente estos docentes pre-pandemia eran horistas, o sea, hasta ahora se sigue pagando al docente por hora cátedra o hora reloj. Su hora es sagrada, 45 minutos, 50 minutos o una hora. Son profesores, los docentes, el homo docens pre-pandemia es un docente horistas. Vamos a ver que estas características de este arquetipo
de docentes van desapareciendo, se van diluyendo. Y bueno, con todo respeto, los docentes a veces se volvían ancianos, viejos en el aula, se jubilaban tarde, a veces no se jubilaban. Tienen, lógicamente hay docentes jóvenes, pero la mayoría de ellos permanecía por más de 60 o 65 años en aula presencial. ¿Podemos pasar? Bueno, vamos a ver cómo es este docente intrapandemia. Fíjense que la foto es bastante ilustrativa de cómo son los docentes hoy. Son una especie de productores de televisión, productores de mensajes audiovisuales. Bueno, estos docentes hoy, dentro de la pandemia, se vuelven innovadores en el sentido de que están buscando constantemente nuevas herramientas, nuevos canales, nuevas metodologías para desarrollar su clase. Se ingenian, entre comillas, para que su clase sea innovadora una tras otra. Son instruccionalistas. ¿Qué significa eso? Que preparan su clase, preparan sus guías de trabajo, distribuyen a sus estudiantes lo que llamamos nosotros el instruccional, los pasos que deben seguir el estudiante para poder sostenerse en el proceso educativo. Los docentes hoy también son mucho más puntuales que antes, por un criterio de consumo de saldo, por un criterio de tiempo, pero normalmente, estamos comprobando que hoy se conectan a tiempo, están ahora las clases y los estudiantes también están ahora en clase y terminan a tiempo la clase. Los docentes intrapandemia son internautas ya por excelencia. Utilizan las posibilidades que da el internet, que da la red, navegan en ella para encontrar otros recursos, para apoyarse en bibliografía, en referencia, buscar nuevas aplicaciones que contribuyan a apoyar sus clases. Están en constante navegación, son unos internautas por excelencia en ese sentido. Los docentes intrapandemia son productores de contenido y de productores de contenido en distintos formatos. Producen texto, producen audiovisuales, producen mensajes orales, auditivos, multimediáticos, utilizan distintas aplicaciones, se valen de ellas para producir contenido de clase. Fíjense que el profesor prepandemia se sostenía en un libro. Ahora el profesor intrapandemia tiene una multiplicidad de recursos para sostener para apoyarse en el desarrollo de sus clases. Si los profesores prepandemia eran examenistas hacían exámenes sumatorios, ahora los profesores intrapandemia son diagnósticos, es decir, están constantemente evaluando la situación de su alumno, la conexión de su alumno, en qué situación está, tienen tiempo para conectarse, cómo están siguiendo el proceso. Se dejan de lado, bueno, en general, ¿verdad? Los exámenes sumativos y se pasan a las evaluaciones diagnósticas constantes. Se diagnostica constantemente el proceso educativo. Son informáticos, excelentes asesores informáticos. Hoy los docentes intrapandemia ayudan a su docente a conectarse, a utilizar los distintos recursos, las aplicaciones, los momentos, las distintas posibilidades que las herramientas informáticas ofrecen para el desarrollo de la clase. Y se van transformando estos docentes tradicionales poco a poco en lo que llamamos nosotros facilitadores o tutores. Ya no es el docente de cátedra el que tiene el conocimiento, el que distribuye el conocimiento, sino acompaña la búsqueda de conocimiento en sus estudiantes, ¿sí? Bueno, estos docentes también, los docentes intrapandemia, también hoy están exigidos por sí mismos y exigidos por el sistema a formarse continuamente, a ir adquiriendo nuevos conocimientos, nuevas herramientas, nuevas competencias. Ya no es suficiente la formación en didáctica universitaria tradicional, ahora se necesita saber, conocer y manejar nuevos recursos tecnológicos. Y eso exige una formación continua. Ese sería el arquetipo o algunas características muy generalistas de este Homo docens en intrapandemia, es decir, dentro de la pandemia en el que estamos ahora. Pero ustedes saben que lógicamente esta pandemia, este enclaustramiento, este encerramiento,
ha transformado muchas cosas y eso es lo que estamos tratando de explorar en esta sesión. Estamos intentando saber qué cambió, ¿verdad? Y qué vendrá para después, qué habrá después de la post-pandemia o si seguiremos en post-pandemia, pero cómo será ese docente en los próximos meses, en los próximos años. Bueno, hay que reconocer que hay cosas que ya se estaban haciendo, pero que hoy salen a flote, hoy se conocen, hoy tienen más vigencia esta característica de lo que es la educación terciaria o la educación universitaria. Fíjense que hoy ya no hay horarios de clases rígidos. Los estudiantes pueden adquirir distintos productos educativos de formación de grado, de posgrado, para validar competencias, para adquirir competencias que se adapten a su ritmo de vida, a su lugar de trabajo, a su lugar familiar. O sea, hay mucho de eso actualmente. Clases sin horarios. El horario presencial o el horario sincrónico como que se va desdibujando hoy hacia un nuevo modelo de educación. Se realizan las prácticas y algunas clases están soportadas sobre la computadora, el tablet, el celular y todos estos instrumentos con acceso a Internet. Los materiales impresos van desapareciendo, ya no hay posibilidad de entregar la fotocopia, ya no hay posibilidad de fotocopiar el libro, ya no hay posibilidad de entregar un libro o un folleto o un manual. Todo eso se digitalizan hoy día y no solamente eso, sino se producen, como decíamos, hay docentes que hoy producen video, producen audiovisuales, instruccionales, tutoriales, valen de distintas aplicaciones para marcar el tiempo, aplicaciones como pizarra, aplicaciones como repositorios de contenido, se valen de fuentes abiertas de conocimiento, aquellas referencias o aquellos repositorios de textos ya no son restringidos, sino están abiertos y disponibles. Entonces el docente, hoy este modelo de clase se vale mucho de esas fuentes, de los tutoriales, todo ello disponible en la red y en Internet. ¿Qué es lo que hay ahora? Y ahora hay certificaciones mucho más inmediatas o casi inmediatas. Ya no se esperan tanto tiempo por una certificación o por la obtención del certificado. Y no estoy hablando de un certificado papel, sino estoy hablando de un instrumento, de un material digital, en este caso, que certifique, que valide las competencias adquiridas por el estudiante durante su proceso educativo. Estos certificados normalmente son inmediatos. Uno hace un curso de grado, de posgrado, un curso corto, un seminario, y al rato, al día siguiente o a la semana, tiene ya el certificado firmado por la máxima autoridad. Esas titulaciones tienen esta característica, suelen ser titulaciones conjuntas, están avaladas por una o dos o tres instituciones internacionales, generalmente certifican competencias, que es lo que están buscando hoy los estudiantes, no tanto aprender competencias, que sí también es necesario, sino que haya una institución que les certifique la experiencia o las competencias que ya tienen desarrolladas en su trabajo o en su experiencia. Y estas titulaciones, estos certificados son verificables online. Vienen con un código QR, vienen con una inscripción, con un password que luego nos conduce a un repositorio online y uno puede encontrar ese certificado o esa certificación o esa validación. Incluso hoy hay muchos cursos gratuitos, universidades tradicionales que están ofreciendo cursos gratuitos, que abren sus cátedras como cursos de actualización. Estos cursos son de libre elección, son temáticos. El estudiante puede armar su propio pack de aprovechamiento de conocimiento. Es decir, adquiero este curso de la universidad A, adquiero este curso de la universidad B, adquiero este curso de la universidad C, y los tres cursos distintos por sí, pero complementan sus competencias o sus intereses. Por eso este modelo de aprendizaje hoy es muy temático o muy especialista. Y cabe decir que las instituciones de educación superior, las IES que están en la presentación, en general van camino a transformarse en agencias educativas.
Es decir, ¿qué son las agencias educativas? Podemos pasar la presentación. Estos son algunos ejemplos que hoy están y existen en la red de agencias educativas. Son instituciones, son universidades, son agencias que hoy están gestionando por el estudiante, localizando por el interesado, buscando nuevas ofertas o ofertas que se adapten a los intereses de los estudiantes o de la demanda. Por el tiempo, por el lugar donde están, por sus intereses. NextU es una plataforma interesante, no pasen todavía. NextU es una plataforma interesante para cursos técnicos, validan competencias generalmente. Coursera tiene una alianza con un montón de universidades alrededor del mundo donde uno puede escoger cursos que ya se están impartiendo en esas universidades y encima a veces con doble titulación. Huetú ofrece también paquetes formativos de posgrado, generalmente con doble titulación, doble certificación, universidades extranjeras, doméstica, EDX y TEC están en esta misma línea. Es decir, estas instituciones validadas, reconocidas, actúan como unas agencias educativas, es decir, gestionando, buscando y adaptando paquetes formativos a los intereses de la demanda hoy día. Y esto es lo que nos desafía como docentes. ¿Dónde nos ubicamos hoy? Nosotros los docentes tradicionales, me pongo como ejemplo, estamos localizados en una universidad, creemos en nuestra universidad, somos fanáticos de nuestra universidad, pero este tipo de cosas que hoy están apareciendo en el espectro de la educación superior nos interpelan como docentes, nos interpelan nuestro homo docens, o sea, nuestras características, nuestro arquetipo de docentes. ¿Cómo seremos mañana? ¿Qué es lo que pasará mañana? Y ahí vamos a la siguiente presentación. El homo docens post pandemia. El homo docens siguiente tendría estas características. Fíjense, esa foto está recorriendo hoy las redes sociales y es espectacular. Esa foto es hoy el modelo de enseñanza de Harvard. Ahí tenemos a un docente presentador, a un docente tipo, un docente en un set de televisión, a un docente con una serie de recursos tecnológicos conectado, interactuando a través de una pantalla con un montón de estudiantes localizados en distintas partes, seguramente de los Estados Unidos o seguramente en el mundo. Este arquetipo de docente tendría estas características de un docente post pandemia. Tendría las características de nuevos roles, o sea, hay un docente que cumple un nuevo rol, ya no es solamente un divulgador de conocimientos, sino se convierte en un tutor. Algunos le llaman tutor café, le dicen en algunas universidades, porque acompaña el proceso de estudio de los estudiantes. Algunos le dicen youtubers, porque realmente se convierten en unos productores de televisión o de contenido audiovisual. El mundo en el que se mueven estos docentes se llama EVA, se mueven en unos entornos virtuales de aprendizaje que no es necesariamente presencial, como que estamos viendo en el caso, sino a veces a través o mediante plataformas educativas adaptadas, sostenidas para este modelo de enseñanza. Lo que llamamos virtual, poco a poco se está convirtiendo en real, es decir, lo virtual como contrario a lo real ya no tiene sentido, porque esta ya es la realidad, o esta es la realidad, o será la realidad de la docencia, del estilo de docencia, de cómo nos tenemos que desempeñar para seguir distribuyendo el contenido, el saber o facilitando el aprendizaje. Las características de este homo docens, de este docente o de esta docente post pandemia, es que producen nuevos contenidos día a día, en cada sesión, en cada clase. Tiene que ser distinta una de la otra. Y esto hace que este docente tenga que adquirir nuevas didácticas, nuevas metodologías, nuevas pedagogías. Ya, porque también esto se puede volver aburrido, ¿verdad? La conexión a internet. Entonces, tenemos que ser innovadores, hay que ser innovadores
constantemente. Por eso yo pongo ahí el tema de nuevos contenidos y nuevas didácticas. Este docente post pandemia se tiene que valer y se debe valer de canales eficientes para la comunicación y para la interacción con otros colegas, con otros docentes, pero con sus estudiantes o con los alumnos generalmente, ¿verdad? Sí, la tecnología es el soporte, en este sentido, base y fundamental para que todo este nuevo sistema funcione. Estos docentes se vuelven internacionales. Hoy este docente está parado frente a un montón de estudiantes o está sentado frente a un montón de estudiantes que se conectan de distintas partes del mundo. Si nosotros nos figurábamos a veces la internacionalización por la movilidad, porque podíamos irnos y trasladarnos de una universidad a otra, muchas de ellas internacionales. Bueno, hoy la internacionalización se da por las dobles titulaciones, por la multiplicidad de conexiones, por la multiculturalidad. Ojo con esto, por la multiculturalidad de nuestros estudiantes, que ya no son solamente, que no se corresponden solamente con un arquetipo, sino proceden de distintos lugares, de distintos intereses y hasta de distintos idiomas también. Y eso hace que la futura educación universitaria, y aquí es donde tenemos que ubicarnos los docentes, se deslocalice. La enseñanza universitaria poco a poco deja de ser local, pasa a perder la localidad. Hoy se vuelve, digamos, vamos a decirlo, universal. Es decir, se pueden ofrecer productos y paquetes académicos que trascienden nuestras fronteras, que trascienden nuestras ciudades. Y esta deslocalización cada vez mayor, hoy expandida, digamos, por la pandemia, está produciendo ciertos cambios en las políticas públicas educativas. Fíjense que hasta en Paraguay, por ejemplo, todavía tenemos restricciones para la presencia de universidades extranjeras. Pero yo creo que en muy poco tiempo esa normativa tendrá que modificarse, porque las mismas universidades paraguayas tendrían que tener la posibilidad de poder ofrecer sus servicios académicos más allá de sus fronteras. De hecho, lo estamos haciendo poco a poco, pero necesitamos que esas políticas públicas, esas normativas, vayan acompañando la transformación de la educación universitaria y que deja de ser local. Y esto plantea un problema o un desafío mucho más grande que quiero dejar hoy aquí porque no vamos a tener más tiempo de poder analizar, pero lo dejo aquí. La educación en general, en todos los niveles, en el inicial, en el básico, en el medio y en el terciario o universitario, no universitario también, se está transformando lentamente en lo que podemos nosotros decir la educación postnacional. ¿Qué significa eso? Significa que la educación, los estados ya no van a poder controlar por sí la política educativa. Ya no va a ser patrimonio del Estado, de una identidad propia, el control sobre la educación. Surgirán instituciones postnacionales, ¿sí? Esta es un poco la teoría de Jürgen Habermas, que plantea en ciencias políticas la idea de las constelaciones postnacionales, es decir, de las naciones postnacionales, que son naciones integradas, que son naciones colaborativas. Bueno, en educación estamos también transitando un poco o poco a poco a eso. O sea, surgirán instituciones o entidades postnacionales, se dice, pero en realidad internacionales, que controlarán, que validarán, que le darán una acreditación a esta educación. Les pongo un ejemplo. Yo, mi grado, un curso de grado, puedo mañana estar haciendo directamente desde mi casa en Asunción, conectado a una universidad de Londres, ¿sí? Entonces, la normativa local tendrá que adaptarse para que esa titulación pueda ser validada y viceversa. Este es el gran desafío que hoy hacia donde nos está empujando esta pandemia. Son temas de las que ya veníamos hablando hace tiempo, pero claro, la pandemia, el coronavirus que nos obligó a quedarnos en casa, ha puesto de manifiesto, ha traído
ha puesto en la agenda de la discusión pública y sobre todo de las políticas públicas estos temas. Uno es el factor docente, pero otro también que tenemos que analizar mucho y tener en cuenta es el factor estudiante en los próximos meses y en los próximos años. Espero que le haya interesado este tema. Muchas gracias. Es un gran desafío para todos los docentes universitarios esto que está pasando hoy día y tenemos que tener la capacidad y la competencia de adaptarnos a ello. Decía un gran teórico pensador de la educación, a veces la primera capacidad que tenemos que tener es la de saber que a lo que nos adaptamos, mañana va a cambiar y tendremos que volvernos a adaptarnos. Es decir, la capacidad de poder adaptarnos constantemente. Esa sería la clave del docente, del Homo Docens post pandemia. Doctor Riar, quería consultarle, tenemos todavía 20 minutos de su exposición. No sé si usted quiere comentar algo más, realizar alguna recomendación. Sí, bueno, la recomendación que quiero aportarles a los que están ejerciendo la docencia es que estamos ante unos desafíos muy importantes en este sentido que yo le llamo en la definición de las políticas públicas, de nuestras normativas. Fíjense que hemos configurado todos nuestros modelos educativos, desde el inicial hasta el universitario, sobre la base de un modelo de sociedad industrial. El modelo de la sociedad industrial nos dice que ponemos en la máquina o ponemos en la fábrica educativa a unos estudiantes que al salir del proceso están configurados o están o adquieren o están modelados con ciertas características que ese proceso educativo les dio, pero que el estudiante también adquirió. O sea, salimos todos ingenieros, salimos todos abogados de la Facultad de Ingeniería y de la Facultad de Derecho o de la Facultad de Ciencias Contables, salimos todos contadores. Ese sería un modelo de sociedad industrial. Hoy está mucho más con fuerza y con vigencia este gran paso que estamos dando hacia la sociedad de la información y del conocimiento. De hecho, hay mucha trayectoria, mucho aprendizaje que hemos recogido a lo largo de este año. O sea, hoy un abogado no queda con la formación básica del derecho, sino trasciende hacia una formación de posgrado. Por ejemplo, sigue un curso de posgrado en Derecho Administrativo, es decir, incorpora las competencias, el saber, los conocimientos de otras disciplinas. Entonces, esa sociedad de la información es hoy una sociedad interdisciplinaria, multidisciplinaria. El estudiante adquiere esa cualidad. Por tanto, el docente en este nuevo modelo de sociedad, en estos nuevos modelos de educación en todos los niveles, también se vuelve multidisciplinar e interdisciplinar. Y ahí está la característica, ¿sí? Ya no son solamente aquellos docentes tradicionales formados en su grado e imparten conocimiento en su propia formación de grado. Y ahí se quedó durante 60 años. Ahora ese docente se transforma, adquiere nuevos conocimientos, dialoga con otras disciplinas, incorpora esas otras disciplinas. No digo multifacético, que no sería la característica, sino se vuelve multidisciplinar o interdisciplinar. Esa es la característica del nuevo docente, del docente de la sociedad, de la información y del conocimiento. Porque ese docente sabe que él no tiene todo el conocimiento, sino que el conocimiento exige, o sea, adquirir conocimiento y la actualización exige una búsqueda constante de conocimiento, de diálogo con otras disciplinas, de interacción con otros actores. Y este es el gran desafío. Hoy la pandemia y la situación de emergencia en la que estamos, que nos ha obligado a todos a usar o incorporar las tecnologías digitales para seguir distribuyendo el servicio educativo, ha puesto de resalto, ha puesto luces otra vez sobre este modelo. En mi punto de vista, yo creo categóricamente, pero es una percepción mía, que dejamos abruptamente la sociedad industrial, por lo menos en materia educativa, y ahora estamos sentando las bases para una educación
equivalente a una educación que se corresponda con la sociedad de la información y del conocimiento. Una consulta a modo de cerrar su gran exposición. ¿Cómo haríamos en aquellos casos donde las materias o donde las asignaturas son de carácter práctico, ¿verdad? Viste que lo que yo creo permitió este tema del ámbito de la virtualidad es la autogestión. Yo le comento que yo hice un curso de didáctica a través de lo que sería el aula virtual y considero que me llevó mucho más esfuerzo y mucho más tiempo de estudio, de análisis, que asistir a una clase donde yo voy y cumplo un horario. Porque me exigía leer un montón de cosas, preparar mis trabajos, etcétera, ¿verdad? Pero en ese sentido, con relación a, por ejemplo, medicina, odontología, inclusive la contabilidad misma, que requiere de hábitos que tienen que ser adquiridos en la experiencia práctica, ¿cómo se puede, en medio de todo esto que nos tomó de sorpresa, y como usted dijo hace rato, creo que nos lanzó en forma así rápida a nuestro futuro, que es nuestro presente hoy, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque yo considero también que las universidades van a tener que hacer grandes inversiones en sus propios profesionales que están como docentes y cómo hacer para que esto no encarezca la educación en sí misma y cuáles son los cambios que tienen que tener, porque considero que tiene que haber un cambio estructural en la educación universitaria, pero también tenemos que empezar desde las bases, ¿verdad? Bueno, mira, hay muchas preguntas interconectadas en tu reflexión con respecto a las prácticas. Bueno, hay situaciones prácticas o hay situaciones de práctica como materia que pueden ser solucionadas lógicamente. Hay otras que no, evidentemente, que van a requerir cierta presencialidad o ciertos cambios en la rutina o en el desarrollo de esas actividades presenciales. Es un proceso de adaptación, lógicamente, ¿verdad? No sé, digo yo, no todos no van a poder volver 40 alumnos al aula o a una práctica, sino seguramente volverán en cuadrilla de 2 o 3 personas, de 10, siguiendo disposiciones sanitarias. Y bueno, ese es el proceso que estamos transitando. Cuando nosotros hablamos de una educación post pandemia, no necesariamente estamos hablando de una educación excesivamente mediada por la tecnología, ¿verdad? Sino estamos hablando también de una educación mixta, ¿sí? No habría que decir híbrida, sino habría que decir mixta, es decir, donde el campus universitario, que en nuestras mentes es algo concreto y físico, el campus universitario ahora es todo. El campo universitario es esta conexión. El campo universitario ahora va a ser mi aula virtual. El campo universitario va a ser cierta presencialidad, lógicamente, en algún momento. O sea, todo el ambiente, el contexto en el que estamos hoy, se vuelve un campus universitario. ¿Y los costos? Sí, lo que pasa es que quienes no han hecho la inversión necesaria previendo este escenario que hoy abruptamente se ha impuesto, los costos para adaptarse le van a ser más caros, obviamente. Y eso muy posiblemente tenga su repercusión en quienes tienen que costear o adquirir ese producto. Pero quienes ya están haciendo, hoy están disfrutando. Yo no les puse el ejemplo en la presentación, pero tenemos universidades llamadas abiertas. Antes se le llamaban abiertas, ahora ya no van a ser abiertas, ahora son todas universidades en Internet. La Universidad Abierta del Reino Unido, la Universidad Abierta de Cataluña, o sea, un montón de experiencias que ya decidieron en su tiempo como modelo de negocio desarrollar paquetes educativos 100% en línea. Hoy están felices. Quienes no hemos hecho esa inversión, hoy estamos en serios problemas. Hoy estamos preocupados. Claro que nos va a ser mucho más costoso. Pero bueno, ahí ya los administradores estudiarán el plan de negocio, cómo se hace eso, ¿verdad? Pero sobre todo lo que nos interpela este tema es que evidentemente el modelo educativo o el modelo de distribución de conocimiento de educación
en el futuro o ahora ya no puede ser el mismo. No. Ya no podemos, por eso decía, al docente ya no le podemos seguir pagando por hora. Es irrisorio, ya no tiene lógica pagarle por hora cátedra. Ahora le tenemos que pagar por resultados o por producción de contenidos. Porque 1 hora le va a consumir su clase sincrónica. 2 horas le puede consumir la tutoría con los estudiantes. Otras 3 horas le va a consumir producir su propio contenido audiovisual. Entonces, el modelo de administración basado sobre la hora cátedra hoy queda caduco. Ya no tiene sentido. Hay que buscar nuevos mecanismos, nuevos modelos administrativos. Ahí tienen que ayudarnos los administradores y los contadores a cómo podemos costear este nuevo, cómo le podemos costear su trabajo, su servicio, su profesionalidad al nuevo Homo Docens, ¿verdad? Al nuevo docente universitario. Muchísimas gracias, doctor García. Ha sido un placer tenerlo.